Muy buenas noches, amigas y amigos de Hablemos de Política. Gracias una vez más por estar en sintonía con nosotros en esta séptima edición de esta propuesta semanal. A Dios las gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de 911 Punto Informativo. Como cada semana está con nosotros nuestra gran amiga y hermana, la experimentada Angie Chapman. Buenas noches, Angie. Buenas noches, no tan experimentada con el invitado que tenemos hoy. Buenas noches a todos, gracias por su sintonía, señores. Tenemos un plato fuerte hoy, gracias Ariel. Hola, mi querido Manuel Calderón, allá en la cabina, y mi querido Harris Castillo, que yo no puedo dejar de mencionar su nombre, excúseme. Excelente, excelente. Esta noche tenemos informaciones importantes, noticias tanto nacional como internacional. Esta noche también tenemos, como adelantó la estimada Angie, un invitado de lujo, ¿verdad? El gran amigo experimentado, conocedor de la política, tanto local como internacional. El gran amigo, miembro de nuestra comunidad de Lexington, un comunicador. Nuestro gran amigo Ricardo Harris Castillo. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido, mi querido Harris. Gracias Ariel Ciprián, gracias a mi hermana del alma Angie Chapman y por supuesto a Manuel Calderón. Gracias a ustedes porque me dan la oportunidad de debutar en televisión en Lexington, primera vez, y hacerlo en un programa de política, pues lógicamente que me llena de satisfacción porque es la materia no de la que sé, pero sí de lo que me gusta. Gracias también a Manuel Calderón porque ha creado esta plataforma desde hace muchos años para que pueda la comunidad tener expresión a través de ella. Y grata sorpresa también que esta es la séptima edición en la mitología, tanto griega como romana, en la numerología. El número 7 tiene grandes arraigos y yo ser parte de la séptima edición, pues lógicamente que me hace sentir también muy bien, a su disposición. Estamos contentísimos, Harry, tú eres mi hermano, tú sabes, y sabemos por demás, yo y todos sabemos por demás tu capacidad, la capacidad que tienes. Tú no solamente sabes de política, sabes de todo. Y a mí me encanta hablar contigo de todos los temas y tú lo sabes, que para mí es una satisfacción siempre hablar contigo y tener esa tertulia contigo y ese intercambio de ideas que me encanta. Pero me gustaría dejarle en la psiquis a ustedes que están viendo el programa. A veces los afectos son los que de alguna manera influencian la forma en que uno se expresa de los demás. Angie es mi hermana y somos parte de una misma comunidad. Y ustedes tienen frente a ustedes al individuo más ignorante que ustedes han podido conocer. Yo personalmente, que me conozco más que lo que ustedes me pueden conocer, no he conocido nunca a un ser humano más ignorante que yo mismo. El hecho de que Angie dice que sé de todo es porque el afecto la mueve a decir eso y porque uno siempre anda buscando respuestas a tantas preguntas que tiene la vida. Así mismo porque es. Yo lo sé que tú sabes de todo. Bueno, como le decía en la introducción del programa, la actividad política electoral que vive en los Estados Unidos, cada día nos acercamos a ese anhelado
5 de noviembre, en donde todo un pueblo estadounidense está convocado a ejercer su derecho al voto para elegir a quién será nuestro próximo presidente de los Estados Unidos de América. Pero también ese mismo día habrán elecciones congresuales, donde tanto senadores como representantes se estarán debatiendo, se estarán eligiendo, buscando el voto de cada ciudadano en cada comunidad. En ese sentido, el día 5 de noviembre, unos 33 escaños al Senado de los Estados Unidos estarán en juego. Debemos recordar que son 100 senadores que representan en el Capitolio a los 50 estados, 2 por estado, y en esta ocasión 33 estarán disputando para a partir de ahí ver cómo estaría el mapa en el nivel congresual. Recordemos que en la actualidad el Senado de los Estados Unidos está 51-49. El Partido Demócrata está encabezando, está liderando el Senado de la Nación. También en la Cámara de Representantes, donde hay unos 435 representantes a nivel de los Estados Unidos, quienes representan en el Capitolio ubicado en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., Washington, Distrito de Columbia. También estarán disputándose el día 5 de noviembre. La Cámara de Representantes está liderada por el Partido Republicano, en donde el Partido Republicano está 222 representantes y el Partido Demócrata 212. Falta uno, esa es una vacante por un fallecimiento, pero el Partido Republicano está liderando la Cámara de Representantes. El Partido Republicano, al igual que el Partido Demócrata, tienen una feroz batalla por mantener la hegemonía tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. En otro orden, también es bueno destacar que las encuestas, las últimas encuestas, dan un margen bastante cerrado, en la preferencia electoral, tanto de la vicepresidenta Kamala Harris como del expresidente Donald Trump. Pero casi todas las encuestas van acorde al respecto de que la vicepresidenta Kamala Harris está por encima del expresidente Donald Trump. O sea que el día 5 de noviembre, ya pasadas las 10 de la noche, estaremos nosotros evidenciando cuál será el resultado final y a quién el pueblo de los Estados Unidos eligió como presidente o presidenta de la nación más poderosa del planeta. Dicho esto, vamos a darle la entrada a nuestro invitado de lujo, a nuestro hermano experimentado político, comunicador, Ricardo Harris Castillo. Angie, ¿tienes a Ricardo ahí? Cuéntame. Ay, pero si tú me pones a Ricardo, si tú me pones a Harry aquí, ¿qué es Harry que yo le digo? Imagínate tú, ahorita hablábamos de las encuestas y que yo le decía que si él cree que el pueblo estadounidense estaba definido. Y ahora vuelvo y te lo pregunto, que qué tú crees de las encuestas y que si tú crees que si el pueblo estadounidense está definido ya o no. Bueno, sobre las encuestas, por supuesto que creo.
Y creo porque en algún tiempo fui un buscador del tema, ¿verdad? Viviendo en la República Dominicana, yo vine a Estados Unidos a hacer algunos cursos sobre no solo sondeos electorales, sino también sobre campañas políticas. Y por tanto, pues lógicamente que creo en ese mecanismo. Pero es un mecanismo que refleja una situación de momento. Es un mecanismo que te da una fotografía de lo que está aconteciendo en el día que se hace la encuesta. Pudiera suceder que en ese mismo día que se concluyó el recogimiento de los datos de campo, haya unas declaraciones o haya un evento que altere totalmente los resultados de esa encuesta si se volviese a repetir. Entonces, el hecho de que las encuestas digan una u otra cosa, para mí no define el panorama. Es sencillamente una proyección, ¿verdad? Ahora bien, cuando vemos las encuestas que se hacen en los Estados Unidos, uno tiene que diferenciar o debe diferenciar entre lo que es una encuesta nacional y lo que son las encuestas por estado. El sistema electoral de los Estados Unidos tiene una disfuncionalidad, pudiera decir, pero no es la palabra correcta, desde nuestro punto de vista, y es que el voto popular no elige a los presidentes. El voto popular elige delegados que luego van a votar por el presidente. Por tanto, no importa los márgenes que tengas a nivel nacional, si no ganas en los estados que tienen mayor cantidad de delegados. Y en ese aspecto habría que ver cómo andan los candidatos en los estados que no están definidos, que son los que llaman estados bisagra, que son los que llaman estados llave, como es el caso de Pensilvania, por ejemplo. Ahora bien, hay que recordar que en las elecciones del 2016, Hillary Clinton tenía mayoría en el voto nacional sobre Donald Trump. Todas las encuestas decían que Hillary lideraba las encuestas. Y al final gana Donald Trump precisamente porque estados claves como Pensilvania, en este caso Georgia creo que también está en disputa, Texas, la Florida, son estados que tienen una cantidad de delegados muy amplia y te pueden inclinar la balanza. Ahora bien, para mí, ¿qué es lo más importante de este torneo electoral? Más allá de lo que Estados Unidos está jugando como líder mundial, más allá de eso, en la política doméstica, para mí es muy importante el papel de nuestra comunidad hispana. La comunidad hispana adolece de probablemente lo mismo que adolece el hemisferio occidental. Al hemisferio occidental le faltan líderes pragmáticos, le faltan estadistas que cuando propongan el pueblo les siga. Estamos permeados de burócratas, tecnócratas y gente del capitalismo, de la empresa, yendo a la política. Y eso impide que muchos de nuestros líderes tengan una visión de Estado, por tanto de continuidad y de permanencia, y tomen acciones que son muy temporeras, muy temporales o de muy corto plazo. La comunidad hispana adolece de líderes que puedan dirigir de manera eficiente tal vez a nuestra gente. ¿Por qué digo esto? Hay en los Estados Unidos muchísimos territorios donde nosotros podemos definir quién es el alcalde de una ciudad. Sí, es correcto. En Hazleton, por ejemplo, tú tienes la cantidad de votos hispanos registrados para poner todas las autoridades que se eligen. Todas. Sin embargo, no tenemos un representante en el concilio de la ciudad. Así es. Pero lo mismo pasa en Paterson, Nueva Jersey, donde la comunidad hispana y específicamente la dominicana tiene más de los votos que se necesita para poner a todas las autoridades de la ciudad. Y pasa lo mismo en muchísimas comunidades, ciudades pequeñas o grandes. En el estado de Nueva York, la comunidad hispana es sólida, pero en la ciudad de Nueva York, si la comunidad hispana tuviera líderes que enrumbaran la agenda
hispana y las necesidades de esa comunidad de manera correcta, pudieran decidir quién es el alcalde de la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Entonces, en esta elección, más que en ninguna otra, la comunidad hispana pudiera decidir quién es el presidente de los Estados Unidos o la presidenta de los Estados Unidos. ¿Es que va a ser así? Bueno, ahora bien, tú dices que va a ser así. ¿Cuál es el resultado para la agenda hispana de que sea así? Si es un voto que se está inclinando a uno u otro candidato porque personalmente a mí me gusta o me conviene, no porque tenemos una agenda como comunidad en la que veamos lo que le conviene a nuestra comunidad. Porque si tuviésemos líderes, reitero, que pudieran visualizar los efectos de decidir quién es el presidente de los Estados Unidos, nosotros pudiéramos estar en una posición de decir hay que hablar con nosotros. Eso es así. Hay que tomarnos en cuenta, no para los programas sociales, sino para la toma de decisiones, ¿verdad? En Pensilvania, por ejemplo, tú tienes que probablemente sea un estado decisivo o el estado decisivo, de las elecciones Georgia que vienen. Y sin embargo, en Pensilvania tú tienes la cantidad de votos hispanos necesarios para darle todos los delegados a uno de los Claro que sí, claro que sí. En ese sentido, recientemente salió una información que recoge el dato específicamente de que en el estado de Pensilvania, registrado para votar, hay aproximadamente poco más de 580,000 hispanos en el estado de Pensilvania. Esto constituye un hecho histórico para la comunidad hispana. ¿Qué significa esto? Y le voy a hacer la pregunta a nuestro Ricardo. Ricardo, ¿cuál sería el impacto a nivel electoral si la comunidad hispana que tiene en el estado de Pensilvania un registro de más de 580,000 votantes que pueden ejercer el derecho al voto el día 5 de noviembre? ¿Cuál sería el impacto en materia electoral si ese grueso de votantes hispanos decide acudir a las urnas? Si decide acudir en las condiciones actuales, el efecto es nulo, ¿verdad? Y lógicamente que nosotros lo que queremos es que la gente vote, que la gente participe, porque esa participación genera un compromiso como ciudadano, porque esa participación genera un sentido de pertenencia con el resultado. Entonces uno quiere que la gente participe. Ahora, ¿cuál es el efecto? En estas condiciones, ninguno. Si esa comunidad estuviese dirigida, si esa comunidad tuviera líderes que le dijeran, por aquí es que vamos, porque es lo que conviene, ese mismo liderazgo ejerce una influencia frente a las élites que gobiernan, en la que hasta el discurso pudiera cambiar. Y tú dices, bueno, pero el discurso eso es muy etéreo. Bueno, pero cuando tú tienes un candidato que se refiere a la comunidad latina de manera despectiva, ¿verdad? Y ese candidato luego tiene que darse cuenta que de esa comunidad depende su elección, ese discurso va a cambiar. Cuando tú tienes a un gobierno tomando decisiones con un país como la República Dominicana, por ejemplo, donde los Estados Unidos no muestra compromiso con el problema que tenemos con la migración haitiana, y la comunidad dominicana en los Estados Unidos, y ahora focalicé la dominicana, pero es un problema que tenemos en toda la región hispana. Y la comunidad dominicana le dice a un candidato, nosotros te apoyamos si tú nos apoyas en nuestras políticas, incluyendo la migratoria. Bueno, pues vamos a tener otro espejo en que mirarnos. Entonces, el efecto, respondiendo a tu pregunta, que nosotros queremos ver es el de una comunidad que está unida en sus necesidades, que tiene una agenda. La gente nuestra viene a este país a resolver un problema económico en gran mayoría, en un gran número. Y
si la cosa va bien, pues nos vamos con el gobierno. Y si la cosa va mal, nos vamos contra el gobierno. Eso no es lo que nosotros queremos. Lo que queremos es que esa comunidad tenga una agenda en la que sus intereses, que son los intereses de su familia, de sus hijos con el acceso a la seguridad, a la salud, a la educación, de su país, el compromiso con su país, porque aunque tú tengas doble nacionalidad o aunque tengas nacionalidad estadounidense, tú conservas la nacionalidad dominicana, claro, por lo cual no te has desprendido de tu compromiso con tu nación. Entonces, cuando nosotros entendamos que podemos serle útil a nuestras familias, a nuestra comunidad y a nuestro país a través del ejercicio democrático de la política en Estados Unidos o en Europa, entonces ya será distinto. Eso es lo que queremos ver. Bien. Ahorita tocaban el tema de los estados clave, que en este caso son 7, donde está el estado de Georgia, el estado de Pensilvania, el estado de Nevada, está el estado de Carolina del Norte, está el estado de Arizona, Wisconsin, y el estado de Michigan y también el estado de Wisconsin. En el año 2016, los 7 estados clave votaron por Donald Trump. Ahí estuvo el triunfo del expresidente Donald Trump en esas elecciones. Pero no fue así en el año 2020, donde 6 de los 7 estados giraron su voto hacia el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué ha cambiado en la percepción de esos delegados de esos 6 estados que no votaron en las elecciones pasadas por el expresidente Donald Trump para que ellos vuelvan a confiar en él y darle su voto? Ese es un voto decisivo. ¿Qué ha podido cambiar en el expresidente Trump para que estos votantes, estos delegados, giren nuevamente su confianza y vuelvan a votar por el expresidente Donald Trump? Quiero hacer una precisión. Yo no soy trumpista, ni soy harrista o camalista. El hispano tiende a ser demócrata por una razón elemental, y es que nuestra región ha sido muy maltratada históricamente, ha sido una región sembrada de dictadores, ha sido una región en la que las libertades han costado mucho, y por tanto el Partido Demócrata, que enarbola esa filosofía de las libertades, es el más atractivo a la comunidad hispana. Todo lo contrario. Sin embargo, eso ha cambiado. Porque, y de igual manera, nuestra región es muy conservadora. Bastante. En el plano de los principios y de los valores. Y hemos visto cómo ese mismo partido que nos profesa las libertades públicas también nos está quitando o nos ha ido quitando esos valores que nosotros defendemos desde el cristianismo, ¿verdad? Entonces, quiero apuntalar que yo no soy ni de uno ni de otro. Yo soy dominicano. Y lo que me gustaría ver es que nosotros estemos defendiendo la agenda dominicana. Ahora, ¿qué ha cambiado para que esos 6 estados pudieran estar mirando hacia otro lado? Hay un bombardeo actualmente en el estado de Pensilvania por parte del Comité de Campaña Demócrata, porque entienden que los hispanos de este estado están girando hacia Donald Trump. Sí. Y buscan la razón en el aspecto económico. Y yo les digo, tienen la mitad de la razón. Le falta otra mitad. No es solo el problema económico, es también ese problema de las creencias.
que ya nosotros no estamos aferrados a una filosofía política que no defiende lo que nosotros defendemos. Pero en Estados Unidos como nación, en el tiempo de las elecciones pasadas y hay una diferencia abismal. El mundo de hoy está convulsionado. El mundo de hoy está en guerra. El mundo de hoy está a un brinco de una tercera guerra mundial. Así es. Eso no es motivo suficiente como para que yo me replantee las posiciones que yo tengo en el plano político interno. Nosotros estamos viendo una situación económica desfavorable para todo el país. Y en parte, mucha gente se lo está achacando a estas guerras y a la cantidad exorbitante de dinero que Estados Unidos está poniendo en estas guerras. Que debo decir que Estados Unidos está haciendo lo correcto. Exacto. Está haciendo lo correcto porque hemos ido perdiendo terreno a nivel mundial. Y tenemos que consolidar el que tenemos, el que nos queda o el que nos va a quedar. Porque hay una realidad china. La economía impone y hay una realidad china en la que su economía está por encima de la nuestra, ¿verdad? Entonces, lo que era la situación política hace 4 años es totalmente distinta a la situación política actual. La situación económica de hace 4 años era mucho más favorable que la actual. La situación para el comerciante hace 4 años era mucho más favorable que la actual. Sí, pero Ricardo, perdone un segundito. Pero si era así, que ciertamente era así, la situación económica hace 4 años o para las elecciones del 2020, recuerde que veníamos de una pandemia, estábamos en medio de una pandemia y aún así, con la situación económica que había un flujo de recursos, la gente no votó por Donald Trump. Donald Trump era el presidente de la República. ¿Es ciertamente el tema económico clave para votar o no por un candidato a la presidencia de la República? Yo creo que te he respondido a esa pregunta. Sí, porque te he dicho que el tema económico es la mitad de la realidad. Desde mi punto de vista, por supuesto. El tema económico. Pero es que hemos ido perdiendo valores de una manera progresiva y el hispano todavía cree en eso. El hispano todavía cree en que un hombre tiene una mujer y que lo otro es adulterio. El hispano todavía cree que la mujer si salió preñada debe parirlo, ¿verdad? Hay un grupo de gente que ha ido a la universidad, que se siente que está más empoderada por el conocimiento, que dice, no, la mujer tiene que hacer con su cuerpo lo que quiera. Y yo estoy de acuerdo, siempre que eso no afecte a la colectividad. Exacto. Porque nosotros no somos seres individuales, que es lo que nos ha enseñado el sistema. Que yo soy yo y lo demás no importa. No, nosotros somos seres colectivos. Y nos debemos a una colectividad. Yo me debo a la familia, yo me debo a mi barrio, yo me debo a mi comunidad. Por tanto, como ser colectivo, lo que afecte a esa colectividad, yo no puedo estar de acuerdo. Entonces, el mensaje que se le envía a una jovencita de que puede vivir una vida libertina y que no tiene ninguna consecuencia, no es el que nos enseñaron. Exactamente. Ahora bien. Y esa parte es la otra de la pregunta. La otra parte. Bien. Pero ahora vengo con una pregunta más. Porque tenemos otro tema que es el que le gusta a Angie, que es el tema migratorio. Pero quiero hacerle esta pregunta. ¿Quién usted cree, a su juicio, según su experiencia, quién cree usted que va a ganar las elecciones el próximo 5 de noviembre? Ay, ay, ay. Bueno, yo no tengo una bola de cristal. Y como no tengo preferencias por Kamala Harris o por Donald Trump, pues no puedo hablar a partir de mi pasión. No tengo ningún candidato que yo diga, ese es el que va a ganar. Porque la mayoría de la gente... Pero en la actualidad estamos viendo los movimientos y hay una tendencia de un lado y de otro. O sea, nosotros podemos desde aquí visualizar, yo creo, Angie cree. Ahora, ¿usted qué cree?
Yo creo que va a haber un resultado en el que nos estamos jugando la fortaleza o la debilidad del imperio. La política que se siga post elecciones va a definir qué tan débiles seremos o qué tan fuertes seremos. Así es, correcto. Pero es que usted no ha respondido a la pregunta. Es que tú quieres que yo elija un candidato. No. Y yo te reitero, yo no tengo una bola de cristal, es lo primero. No tengo preferencia por ninguno de los dos, es lo segundo. Y el ser humano tiende a juzgar el mundo a partir de su entorno. Nosotros estamos en un punto del estado de Pensilvania. Y el estado de Pensilvania está en un punto de los Estados Unidos. Evaluar a partir de aquí cómo piensa una persona en Nevada es un acto de alta irresponsabilidad mía. Porque no es lo que piensa una persona en Nevada, es lo que piensa Ricardo Harris. O sea, es que si yo te digo lo que pienso yo, estoy hablando a partir de mis preferencias. Porque vuelvo y te digo lo que te contestaba al principio. Las encuestas son un resultado de momento, una fotografía de lo que acontece hoy. ¿Qué puede acontecer mañana? No lo sabemos. Lo que aconteció ayer nos trajo hasta esto. Si tú me dices cuáles son las posibilidades que tú le ves a Kamala Harris y cuáles son las posibilidades que tú le ves a Donald Trump, ya es un asunto de posibilidades, de proyección que yo puedo hacer. Pero yo no puedo predecir quién yo creo que ganaría a partir de los datos o de los elementos que me llegan a través de canales que están viciados y comprometidos. Porque cada una de las informaciones que tú recibes a partir de la prensa corporativa, que es empresarial y mercurial, que no le importa si tú estás bien informado o mal informado, porque a esa prensa lo único que le interesa es dirigir tu intención hacia los intereses que ellos defienden. Exactamente. ¿Verdad? Si tú recibes esas informaciones a través de TikTok o si recibes esas informaciones a través de Instagram o cualquier plataforma de red social, tú estás siendo sujeto del juego de los bots, del juego de los algoritmos, y te llega la información que ya ellos determinaron que puede ser de influencia para ti. Entonces, a partir de esa información, yo no puedo aventurarme a decir que va a ganar este o va a ganar aquel. Ahora bien, ¿a quién, en ese caso entonces, cuál de los dos candidatos le conviene más? Le convendría más. Le convendría más que llegue a la Casa Blanca. Según tu parecer. Según el parecer de Ricardo Harris Castillo. Bien, si lo vemos a partir de la geopolítica, yo pienso que Estados Unidos necesita fortalecerse. Pienso que hemos perdido mucho terreno como líder mundial. Ya hay países pequeños que no siguen nuestras directrices, no porque sean nuestras directrices, sino porque ya se sienten empoderados de otras influencias. Pero en el plano económico, nosotros también hemos ido perdiendo terreno. Al día de hoy se están haciendo billones y billones de transacciones diarias que antes se hacían en dólares, que ahora se están haciendo en otras monedas. Las reservas de los países que tenían el dólar como única moneda de reserva se ha diversificado. Y ya tú tienes grandes economías que se han ido desprendiendo de sus reservas en dólares para hacer reservas en euros o en yuanes. Hemos fortalecido a la economía china con el conflicto en Ucrania y Rusia, porque ahora China está comprando la energía barata que se le dejó de vender a Europa y Europa es nuestro aliado. Sí. Hemos fortalecido a China porque está comprando energía que le permite ser más competitivo en el mercado mundial. Así es, eso es correcto. ¿Verdad? Entonces, necesitamos que el gobierno que resulte, sea Trump o sea Kamala Harris, vean en los Estados Unidos no la vaca lechera para las élites insaciables del dinero, sino el director del mundo.
Exacto. Y que a partir de ahí, entonces tomemos los pasos que haya que dar, que yo no soy quien para decir cuáles porque ni los conozco ni llego a esa profundidad, pero que nos permitan retomar ese papel de liderazgo. Que tú decías algo fuera de cámara bastante llamativo, antes de que llegara Angie, que no le hemos dado mucha participación. No, ya va a Y entrar yo ahora. estoy seguro que las mujeres pues no se sienten bien con eso. Pero tú decías algo que es fundamental. Hemos perdido credibilidad. No los Estados Unidos, el liderazgo de los Estados Unidos ha perdido credibilidad. El liderazgo de Occidente ha perdido credibilidad. En nuestros países los líderes no tienen credibilidad, porque te dicen una cosa en oposición, como tú señalabas, y cuando son gobiernos repiten lo mismo, ¿verdad? El presidente actual en la República Dominicana te criticó mucho el manejo económico de los gobiernos del PLD, y sin embargo, en materia económica, los gobiernos del PLD le dan cátedra a este gobierno, ¿verdad? Pero lo criticamos mucho y ahora lo que estamos haciendo duplica lo que habíamos criticado. Pero eso lo que hace es minar la credibilidad de nuestros líderes. Hay que restablecer esa credibilidad porque nosotros vemos el mundo a partir de Heselton o a partir de los Estados Unidos. Pero el mundo son 193 o 196, dependiendo cómo contemos, naciones. Y tenemos que ver el mundo en su conjunto y los intereses de los demás, ¿verdad? Para retomar ese liderazgo, Estados Unidos necesita un estadista. Uno que piense, o una estadista, ¿verdad? Que piense en Estados Unidos como nación, no en que el lobby es el que paga mi campaña y yo tengo entonces que producir políticas públicas que vayan para satisfacer ese lobby. Eso es Entonces, una pregunta más. Mira, dámele chance a Sí, Angie. va a entrar Se me van Angie a ir ahora las preguntas. No la deje ir, Angie. con su tema de migración, porque ahí es donde ese es el tema que está en el tapete. Yo tengo el varias tema, preguntas económicas también. migratorio. Yo no soy economista, no se entonces- aprovechen de mí. Entonces, ese estadista pudiera ser una persona que denunció y ha denunciado todavía hasta el día de hoy que el sistema electoral más robusto que tiene el planeta se le hizo fraude. Estamos hablando de un candidato que cuestionó el sistema electoral de su país. Ese es el estadista que entendemos que puede volver a dirigir la primera potencia del mundo. Bueno, tú me estás induciendo. Tú quieres que yo diga que ese es Donald Trump. Tú me estás señalando lo que tú consideras que son los errores de Donald Trump. Yo no puedo decir que el sistema electoral de este país es el más robusto del mundo, porque yo no conozco el sistema electoral de Suecia. Yo no conozco el sistema electoral japonés. Tú repites eso porque eso es lo que te han dicho. Bueno, eso pero- es lo que tú has escuchado. Bueno, pero Así es. los Estados Unidos es la casa de la democracia mundial. Pero no ¿Cuál es la, solamente qué es la eso, Ariel. democracia? Ariel. ¿Pero qué es la democracia? Perdón, Angie, que ahora soy yo que te voy a interrumpir. ¿Qué es la democracia? La democracia es lo que nos han enseñado y es lo que todos los días nos están bombardeando. Pero ¿vivimos en democracia? Esto tiene un nombre que se llama democracia. Y yo te voy a pedir que investigues cuál es la diferencia entre el sistema electoral de los Estados Unidos y el sistema electoral cubano. Bueno, la diferencia. No pero vamos a entrar en un debate. Se lo puedo responder. No vamos a entrar en un debate aquí y ahora. No quiero saber de él, pero a ti ahora. Cuando digo no quiero saber, tampoco es verdad. No tengo a nadie aquí. Pero el asunto es el siguiente. Tú me puedes decir que existe democracia en cualquier sistema donde yo no puedo elegir al presidente. Pero usted elige. Perdón. Usted vota por el No, presidente. yo voto por un delegado. Sí, pero ese Mira, delegado- ¿cuántos delegados tiene el estado en Pensilvania? 27, 19. 19. 19 delegados. 19 delegados. ¿Quién se los lleva? El que saca más votos. Bien, eso es lo que dice el sistema y es lo que dice la ley y está bien, porque es lo que dice la ley, es lo legal. Sí. Ahora, ¿cuánta gente votó por el que no se lleva a los delegados? El tema es, escúcheme algo. Eso es una teoría, Ariel, Eh, perdón. Mira, eso es una teoría porque necesitaríamos más de una hora, ¿verdad? Más de una hora, O sea, claro tenemos que que
focalizarnos para poder llegar a un punto. Mira, es un tema en el que hay argumentos para una cosa y hay argumentos para la otra. Cuando tú defiendes una posición, bueno, eso es loable. Cuando alguien defiende tu posición contraria, también es loable. Eso sí es democracia. Ahora, en la democracia, en tu país, en el mío, aquí y donde quiera que se dice democracia, todo eso tiene un límite y es cuando afecta a los intereses del que gobierna. Eso es así. Tú te puedes parar en la Plaza de la Bandera a decir, abajo el gobierno y no pasa nada. Pero lo mismo tú puedes hacer en la Plaza de la Revolución en Cuba. Abajo el gobierno y no pasa nada. Ahora, cuando tú tomas acciones o cuando esa arenga tuya atrae mucha gente, ya tú eres perseguido. Sí, ya tú tienes un expediente. Ya por alguna razón te van a anular socialmente. Esa es la democracia, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso que tú dices que denunció, yo no puedo decir que es verdad. Yo no puedo ponerme al lado de Trump y decir que lo que él denunció es correcto. Pero yo tampoco tengo elementos para decir que él miente. Porque de hacerlo, yo le estoy haciendo el juego a la gente que tú estás defendiendo. No, yo no estoy defendiendo a nadie. No lo es. Si lo defendiera fuera una cosa tremenda. No, yo no estoy defendiendo a nadie. Bueno, pero tú me estás diciendo. Le estoy haciendo una pregunta. Eso, yo no estoy defendiendo a nadie. Yo quiero hacer un aclarando lo que estoy diciendo lo dijo el expresidente Donald Trump. Yo no lo estoy sacando debajo de la manga. Harry, yo quiero que Ariel hoy escuche esto. Cuando ganó Donald Trump, tú mencionaste algo ahorita que yo no recordaba con mucha claridad. Y fue lo que dijeron de la introducción de Rusia en las elecciones cuando ganó Donald Trump. ¿Y quién lo dijo? Fue el Partido Demócrata. Fue precisamente Hillary Clinton. Mira, Angie, lo que pasa es que, como decía Entonces, Ariel, ¿qué le contestó el presidente? Era una cosa es con guitarra y una cosa es con violín. Yo quiero ver en los Estados Unidos, y yo no debiera estarme involucrando tanto en una política que, bueno, soy ciudadano del mundo, pero nosotros necesitamos aquí ver líderes que tengan coherencia y que no estén cambiando sus posiciones de acuerdo al interés personal o de grupo. Entonces, la gente que te critica a los demócratas esconde, deja de mencionar las faltas de los republicanos. Y Ariel está repitiendo el error. Está enrostrando lo que ha sido faltas de Donald Trump, pero no señala las faltas de los demócratas. Porque tú crees que nosotros hemos tenido un gobierno bueno para los Estados Unidos en estos últimos 4 años, en materia económica, en materia migratoria, en materia de geopolítica. Los servicios en muchísimos estados han perdido calidad o eficiencia. La cantidad de dinero que han tenido que disponer algunos estados para dar respuesta al problema migratorio ha hecho que ese dinero no vaya a programas que ya existían. Entonces, bueno, yo estoy juzgando la administración actual. No, estoy diciendo que la administración actual, como la anterior o como la que venga, tiene pros y tiene contras, y que cuando uno hace un ejercicio de la comunicación tiene que visualizar el panorama completo, porque nosotros tenemos una responsabilidad, ustedes tienen una responsabilidad muy grande frente al público que los ve, y es que ellos puedan hacerse una opinión sobre informaciones que puedan contrastar. Y si yo solo le doy la mía y hay gente que cree en mí, pues por ahí se van. Ahí se van. Angie. Sí, es evidente, es muy evidente la falta de liderazgo de este gobierno en estos 4 años. Ha sido bastante evidente, y una de ellas ha sido en la parte económica, lo que tiene que ver con los empleos. Ellos dicen que el desempleo ha bajado a un 2.5%, pero no se ha sentido en nuestra comunidad. Lo que yo puedo
palpar todos los días es que personas entran y salen al lugar de mi trabajo preguntando por la agencia de trabajo que queda al lado, principalmente, y que cuando vienen y me preguntan de nuevo si hay algún trabajo que puedan ejercer en mi lugar de trabajo. Entonces, ¿qué tú dirías que ellos dicen una cosa y, o sea, el gobierno está diciendo una cosa y cuando uno está sintiendo que es otra? Bueno, digo lo mismo que cuando le respondí a Ariel. El hecho de que no hayan empleos en Hazleton no me puede dar una panorámica completa de cómo anda el empleo en el estado de Pensilvania o en el país. El hecho de que vaya una gente a mi negocio a preguntarme si tengo algún trabajo o si conozco a alguien que le puede dar trabajo no es un medidor, no es una buena medida para mí. Ahora, lo que sí dicen los indicadores económicos, macroeconómicos, que ahí es donde los gobiernos juegan con nosotros. Te hablan de la política macro, que a mí me importa un carajo porque yo no tengo, la incidencia de esa política conmigo no es tal. La microeconomía me afecta más. Claro, ¿verdad? que sí. Entonces, bueno, el desempeño económico de este gobierno, en términos macroeconómicos, los indicadores dicen que son buenos, ¿verdad? A pesar de que cuando la Fed hace las proyecciones del empleo y luego te hace el ajuste, las proyecciones son los datos que se van mandando día tras día. El ajuste es cuando ya se tienen todos los datos. Entonces, cuando te hacen las proyecciones te dicen, decreció el desempleo, ¿verdad? Hay menos desempleo ahora. Cuando te hacen el ajuste te dicen, ok, sí, fue así, pero hay 800,000 empleos menos de los que habíamos dicho, ¿verdad? O sea, entonces no juegues con mi inteligencia porque me estás dando un número que es una proyección y siempre que haces el ajuste queda por debajo de la proyección. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, en materia económica, a nivel macro, Estados Unidos se ha beneficiado del entorno mundial. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no le vendíamos energía a Europa, le vendía a Rusia. Con la salida de Rusia del mercado, la salida entre comillas, todavía Europa sigue recibiendo energía rusa, pero con la salida del volumen, que suplía alrededor del 40% de lo que consumía, bueno, pues Estados Unidos ha entrado a ese mercado, ¿verdad? Ha dejado de vender porque Estados Unidos no tiene la capacidad para suplirle, pero el mercado ya está ahí. Entonces, nos ha ido muy bien por ahí. Nos ha ido muy bien en la industria bélica, que es una parte importante de este país, de la economía de este país. Entonces, bueno, nosotros nos hemos fortalecido, pero nuestros aliados se han debilitado. Europa está débil económicamente, Muy débil, ¿verdad? Y la gente nuestra es la que está pagando todo el dinero que el gobierno necesita para esto o para aquello. Entonces, en nuestra economía sí se siente. Nuestra economía sí se ha resentido tanto que tú vas a un supermercado hoy y me recuerda cuando decíamos en la República Dominicana, la casa del terror. La casa del terror. Antes tú ibas a un supermercado con $100 y se veía lo que tú comprabas. Ahora $100 Dos bolsas. tú no sientes que está, ¿verdad? Bueno, entonces pienso que en materia económica hay una dicotomía frente a los datos que se dan macroeconómicos y microeconomía, que es la que nosotros vemos a diario. Otra pregunta es que, y no quiero que se termine el tiempo sin hacértela, porque yo sé que de tu conocimiento, de tu capacidad, vuelvo y repito, siempre lo voy a decir. Tú dices que es el cariño que yo te tengo, es bastante el cariño, pero también reconozco tu capacidad y sé que es bastante amplia en cuanto a materia política. Y como en política uno abarca tantas situaciones, tantas cosas, tantas instituciones, tantas formas de hablar, ¿no? Y de desarrollar. Esta pregunta es en base a la migración, que dice Ariel que me ¿Te seduce ese sí, tema? Es verdad que sí, porque en realidad están pasando cosas de las que yo siempre te había hablado, que no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo
o sea, para mí las fronteras son para cuidarlas y si no que no existan. Por ejemplo, la frontera de la República Dominicana con Haití, nosotros sabemos que tenemos un matrimonio obligado con Haití y que tenemos la obligación de cargar con ciertos problemas de Haití, porque somos sus vecinos y realmente, pero realmente nosotros no estamos obligados a creer, a cargar con esa situación de Haití. Y creo que yo no estoy de acuerdo con que una frontera esté abierta y no estoy de acuerdo con que la migración irresponsable, como la que está pasando actualmente en este país, una inmigración irresponsable. Y yo sé que vienen a trabajar, pero imagínate tú que los haitianos van a trabajar a Santo Domingo en su gran mayoría, pero imagínate tú que se abra la frontera, ¿qué sería de nosotros? Bueno, nosotros tenemos que diferenciar lo que es el problema migratorio dominicano con el problema migratorio de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tienen ninguna amenaza en su unidad territorial ni en su soberanía por la migración que llega. Tiene dos fronteras que son amigables, México y Canadá. Canadá, la frontera con Canadá no hay muro, lo que es un corte de árboles de 20 pies en toda la línea divisoria. La frontera con México es muy vulnerable, pero no es vulnerable porque no haya muro, porque en Canadá no hay. Es vulnerable porque debajo de México están todos los países que Estados Unidos no ha ayudado a desarrollarse. Los Estados Unidos, desde mi punto de vista, en vez de ir a hacer negocios con China, fortaleciendo su mercado laboral, llevándose las empresas para tener mano de obra barata allá, debió irse a Latinoamérica y poner esas empresas a funcionar en Latinoamérica y generar riquezas en Latinoamérica, porque nosotros, queramos o no, somos el patio de los Estados Unidos. Y si usted quiere ser más crudo, usted dice, somos colonia de los Estados Unidos. Porque cuando nos dicen hagan esto, tienen que hacerlo. Si no, las sanciones y los recortes nos ahogan. Y ahí tenemos el caso de Cuba por 50 años, el caso de Venezuela, tienes el caso de Bolivia, todo lo que se ha hecho para que la expresión popular sea la que uno quiere, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en el Ecuador, cómo anda Correa brincando de brinco en brinco solo porque piensan distinto. Si Estados Unidos hubiese invertido una parte de lo que se ha invertido en otras latitudes, en desarrollar Latinoamérica, nosotros no tuviéramos la migración que hay ahora. Entonces esa migración viene fruto de la pobreza que se ha generado en nuestros países. Eso es correcto. Por eso es vulnerable, eso ¿verdad? Es ahora, esa migración lo que viene es a trabajar, lo que viene es a buscar sustento, así vida. Es. La migración haitiana es distinta. Y hay mucha gente que no nos entiende a los dominicanos. El problema con Haití no es que sean negros, porque nosotros somos negros. La población indígena de la República Dominicana o de la isla Hispaniola fue exterminada, caso que no aconteció en Sur y Centroamérica. Fue exterminada y lo que llegó allí luego fue la oleada de barcos cargados de esclavos de negocio que hacíamos los imperios. En ese tiempo no era Estados Unidos, ¿verdad? Pero se hicieron multirrico millonario. El imperio español. Vendiendo gente, ¿verdad? Y los ingleses, los españoles, los imperios europeos. Eso no, Estados Unidos no tiene nada que ver con eso. Pero nosotros somos negros también. Que nosotros nos querramos decir mulatos para diferenciarnos. Somos negros. Entonces el problema no es de color. El problema es de que nosotros tuvimos una ocupación de 22 años de una nación que no habla nuestro idioma, que no profesa nuestra religión, que no tiene nuestras creencias, que no come lo mismo que nosotros, que no tiene el mismo grado de interacción social que tenemos nosotros. Ese es el problema. Y esa gente, su élite tal vez, piensa, entiende
que nosotros le pertenecemos y que en algún momento de la historia ellos van a reclamar esa parte de ese territorio, como dice Ucrania que va a reclamar Crimea, como dice Argentina que va a reclamar las Malvinas. Ellos también piensan así. Nosotros como dominicanos sentimos en esa migración informal y no regulada una amenaza. Personal, no, porque convivimos con ellos. Así Cuando es. yo tenía 16 años, mi compañero de bebida era un haitiano, Milito, ¿verdad? Y me sentaba con Milito en un bar de una sociedad algo racista, ¿verdad? Bueno, yo no soy racista. Ahora, yo entiendo que tenemos un problema histórico y que ese problema hay que abordarlo y no se está haciendo con responsabilidad. Ni este gobierno ni los gobiernos anteriores. Si alguien tuvo visión estadista, y yo no soy pro Balaguer, fue Joaquín Balaguer, ni siquiera Trujillo. Trujillo ya sabemos la historia. Pero en el tiempo de Balaguer, la industria de la caña era el soporte económico del país. Y Balaguer hacía un convenio con el gobierno haitiano. Así es. Para que enviara al país la cantidad de braceros o de trabajadores que se necesitan en el país. Lo que hace Estados Unidos con California, ¿verdad? Entonces, en California con los mexicanos, y ahora pues los dominicanos también somos beneficiarios de esas visas de trabajo, ¿verdad? Entonces, el problema migratorio de los Estados Unidos y el dominicano no es el mismo. Ahora, quiero decirte que si el problema migratorio existe es porque a alguien beneficia. Bien, excelente la participación de ese destacado comunicador de nuestra comunidad, Ricardo Harris Castillo. Ricardo, una última exhortación a nuestra comunidad hispana para que se integre y ejerza mayoritariamente el derecho al voto en las próximas elecciones del día 5 de noviembre. Hermano hispano, a ti te han dado un documento que es un privilegio. El tú poder decidir quién va a dirigir tu ciudad o quién va a dirigir el país es un alto privilegio. Porque en la medida que tú participas y decides, en esa misma medida eres tomado en cuenta. Mucha gente viene a resolver un problema económico y es indiferente ante los problemas políticos y sociales. Pero si tú no eres parte, si tú no decides, alguien va a decidir por ti. Vota porque tu voto a mí me beneficia. Tu voto beneficia a tu hermano hispano, a tu hermano dominicano, hondureño, mexicano. Tu voto beneficia a tu país. Cuando en el resultado de las elecciones dicen votó 1 millón de dominicanos, 500,000 dominicanos, 200,000 dominicanos, los líderes prestan atención. Y entonces ya hay la posibilidad de que tú te sientes en una mesa a decir, esto es lo que yo necesito. Y a ti, que eres líder, que tienes algún papel de liderazgo en la comunidad, crea el mecanismo para que la gente sienta que votar tiene sentido, vale la pena. Porque una de las razones de la indiferencia ante el voto por parte del hispano es porque entiende o siente que el votar no cambia nada. Tú como líder tienes la responsabilidad de cambiar esa percepción. Darle las gracias a ustedes, muchachos. Me he sentido cómodo. Yo tengo una situación cuando hablo de estos temas, y es que soy yo. Me puedes leer con solo mirarme. Sí, así y a veces uno dice lo que entiende que debe decir y no lo que es políticamente correcto. Yo sé lo que es políticamente correcto, pero me niego a decirlo porque hay una gente a la que hay que respetar, que te está mirando y que se va a hacer una opinión en base a lo que tú dices. Y por eso yo digo las cosas como las veo, a pesar de que yo sé que como las veo pueden estar totalmente equivocadas. Bien, excelente, Ricardo. Ya como habíamos adelantado, un conocedor de la política estuvo en el día de hoy con nosotros en la 7ª edición de Hablemos de Política. Gracias, Angie.
como siempre, por acompañarnos en esta agenda, en esta propuesta semanal que cada semana la espera nuestra gente, quienes nos siguen. Angie, despídete de tus seguidores de Hablemos de Política. Buenas noches a todos. Harry, un placer inmenso. Para mí. Siempre para mí estar contigo y la tertulia contigo que me hace falta. Siempre para mí es un placer. Tú sabes que no hay tiempo para nosotros. Es recíproco. Sí. Manuel, gracias por estar ahí pendiente de nosotros. Y Ariel, muchísimas gracias por todo. Perdón, darle las gracias a Carlos Monclús porque su ausencia nos permitió hablar más. Carlos, gracias porque tu ausencia nos permitió hablar más. Entonces pasen buenas noches, señores. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo lunes, como siempre, aquí por 911 Informativo en nuestras plataformas disponibles. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Bye.